Las leyes de inmigración están cambiando rápidamente y The Rancho Law Group está aquí para mantenerlo informado acerca de las últimas noticias de inmigración y la información que usted necesita para defender sus derechos. Si usted es indocumentado o un inmigrante documentado buscando por su legalización o la de un miembro de su familia, quédese en sintonía. A continuación, el más importante programa legal en el norte de California. Inmigración, sus derechos legales, con la abogada Melissa Oakland. Traído a ustedes por The Rancho Law Group. Buenos días, soy su abogada de inmigración, Melissa Oakland. Bienvenidos a Inmigración, sus derechos legales, presentado por The Rancho Law Group. Rancho Law es uno de los principales bufetes de abogados de inmigración ubicados en el norte de California. Nos dedicamos a proteger los derechos inmigratorios de todos nuestros clientes. Visítanos en ranchodlaw.com o llama al 916-313-9072, 916-313-9072. Nuestro programa se transmite los sábados por la mañana en KGRB Sacramento. Le mantenemos informados sobre asuntos importantes que se aplican a sus derechos legales y cambios en la ley y las últimas noticias de inmigración y asuntos de inmigración de la vida real. Y si usted, un miembro de su familia o un amigo se enfrentan con asuntos de inmigración en este momento y necesitan ayuda, llame a nuestra oficina al 916-313-9072, 916-313-9072. Hoy vamos a hablar sobre opciones para casos donde las personas ya tienen órdenes de deportación o prohibiciones permanentes. Nuestro equipo de profesionales está disponible para atender sus llamadas durante esta transmisión. Uniéndose a mí está Marixa Sánchez. Bienvenidos, Marixa, al programa. Muchas gracias, abogada. Bienvenidos a todos. Antes de empezar, quería recordarle a nuestros oyentes que si no nos están siguiendo en Facebook, yo les recomiendo que comiencen, porque el abogado del gerente de la firma Kosher Ranchot proporciona información sobre una variedad de temas que todos los inmigrantes enfrentan constantemente. También pueden enviar sus preguntas y responderemos en Facebook o aquí en este programa. Entonces, síganos en Facebook, no pierda la oportunidad y envíe sus preguntas y preocupaciones de inmigración. Y tengan la certeza que vamos a responderles. Bienvenido, abogada. Comencemos con el programa de hoy. Abogada, un oyente dice que su papá tiene permanentemente prohibida de recibir su residencia, ya que entró ilegalmente después de haber sido deportado. ¿Eso es cierto? ¿Tienen opciones? Como él, hay muchas personas. Hay algunas personas que nunca van a recibir su residencia. Por ejemplo, narcotraficantes, personas con condenas de asesino o con ciertas excepciones los que pretenden ser ciudadanos americanos a una autoridad de inmigración. Esas son personas que un perdón no existe, es imposible. Esas personas nunca van a recibir la residencia. Ahora, hay otras personas que se consideran tener una penalidad permanente, pero no es en realidad permanente. Hay una diferencia en la forma en que nosotros usamos la palabra permanente y la forma en cual inmigración usa la palabra permanente. Cuando yo digo que algo es permanente, para mí eso significa para siempre. Para siempre, no hay opción. Pero cuando inmigración usa esa palabra permanente en las leyes, por ejemplo, no siempre significa para siempre. Algunas veces sí, pero otras veces no. Y esto es algo que hemos comentado en el programa anteriormente, porque la gente tiene, por ejemplo, la residencia permanente. Que no es permanente. Exactamente. La residencia permanente no es permanente.
permanente. La puedes perder, por ejemplo, por ciertas condenas criminales o si sales del país demasiado tiempo sin permiso y más se tiene que renovar. La residencia se llama residencia permanente, pero en realidad no es permanente. Y existe en la ley una prohibición permanente que tampoco es permanente. A veces, pero es interesante porque a veces sí hay prohibiciones permanentes. Por ejemplo, para los narcotraficantes, ¿Para los asesinatos? Sí, para los asesinatos, para personas que pretendieron ser ciudadano americano, con ciertas excepciones. Esas personas de verdad permanentemente nunca van a ser residentes. Pero hay otras personas como esas personas que salieron, tienen una orden de deportación, lo deportaron y reentraron. Ellos se consideran que tienen una prohibición permanente, pero en realidad no es permanente y vamos a hablar de eso. Ahora, esa prohibición permanente, que en realidad no es permanente, puede tomar efecto cuando una persona está presente ilegalmente por un periodo total de 1 año o más, se va, ingresa o intenta ingresar ilegalmente. También esa prohibición supuestamente permanente, que en realidad no es permanente, es cuando, como en este caso, cuando tienes una orden de deportación, lo deportan o se va, ingresa o intenta volver a ingresar ilegalmente. Pero esto es un análisis muy, muy, muy detallado. Es complicado. Ya sí, porque unas veces es permanente, otras no es permanente. Pero le ponen la misma palabra, permanente. La misma palabra. Sí, no, y no solo eso. Por ejemplo, hay una persona un oyente que puede estar escuchando y dice, pero yo he estado ilegalmente para un periodo total de más de 1 año. Sí, pero esta prohibición permanente es solo si llevas aquí ilegal 1 año o más, se va y regresa ilegalmente. Yo tengo personas, por ejemplo, que han estado aquí 15, 20 años ilegal y yo les logro coger la residencia. También hay personas que han estado ilegal por varios años, se van, le pido un perdón desde el extranjero y pueden reentrar. Entonces es un análisis muy, muy, muy específico. Y también vuelvo y repito, aunque califiques por esta prohibición permanente, o sea, tienes una deportación, saliste y reentraste ilegalmente, o llevas más de 1 año ilegal, saliste y reentraste ilegalmente, aunque tengas esta prohibición permanente, no es realmente permanente, ya que hay opciones. Claro, entonces, para aclarar, si no es permanente, ¿cómo puede una persona que tiene esta supuesta prohibición recibir la residencia? El proceso es el siguiente. La persona tiene que esperar en el extranjero 10 años. Después el pariente presenta la I-130, o sea, una petición de parte de ellos. Lo puede presentar antes, no tiene que esperar 10 años exactamente para presentar la petición, ya que se toma tiempo el proceso. Y después, dependiendo de las circunstancias, tienes que presentar 1 o 2 perdones y documentar la salida y la presencia física en el extranjero. Hay otras opciones, porque por ejemplo, el oyente que nos escribió, ella dice que su papá sí, tiene prohibición permanente. Porque entró ilegalmente después de una deportación. Claro. Entonces sus opciones es salir del país, esperar 10 años, regresar con una petición y sus perdones. Pero hay otras opciones si se queda en los Estados Unidos. Por ejemplo, si tienes esta prohibición supuestamente permanente, todavía calificas para la U-Visa. La U-Visa es para víctimas de ciertos crímenes. Por ejemplo, si un día este papá con la prohibición permanente está aquí en los Estados Unidos y es desafortunadamente una víctima de ciertos crímenes, aunque él tenga esta prohibición permanente, él se puede beneficiar de la U-Visa. Ahora, la única cosa mala de la U-Visa, yo he ayudado muchas personas con la U-Visa que no tenían otras opciones, pero tiene una demora entre 10 y 15 años. Pero eso no es rápido.
Sí, pero la realidad es que la otra opción es salir al extranjero, Sí, esperar 10 años y es lo regresar. mismo, Entonces, por lo menos con la U-Visa estás esperando los 10 años claro. acá. Por ejemplo, hay otra opción que se llama una visa T. T de tren o de Tomás. Una visa T. Típicamente la visa T se usa para personas traficadas, típicamente mujeres Mujer, o personas más jóvenes de 18 años que son víctimas de traficantes de personas. Pero la T-Visa también se puede usar para víctimas de trabajo forzado. O sea, yo he conocido clientes que han sido engañados o amenazados para trabajar sin pago. Esto es algo que pasa con mucha frecuencia en la comunidad latina. Le dicen que trabajan y entonces no le pagan y la persona dice, bueno, yo voy a llamar a la policía, usted quedó en pagarme. Y ellos dicen, bueno, si llamas a la policía, yo te reporto yo por te, estar ilegal. claro, Pero hay un beneficio inmigratorio para estas víctimas y se llama una T-visa. Y aunque tengas una prohibición permanente, aunque hayas, por ejemplo, salido de los Estados Unidos después de haber estado ilegal más de un año y reentrado, o aunque tengas una deportación y sales y reentras ilegalmente, todavía te puedes beneficiar de esta T-Visa. Interesantemente es el mismo formulario, la I-192 de la U-Visa, pero lo puedes usar de otra manera dependiendo de sus circunstancias. ajá, También existe la VAWA. La VAWA es para personas que están casadas con residentes o ciudadanos americanos, pero es una relación abusiva. Yo veo personas que se casaron con residentes, que se casaron con ciudadanos, que tienen opciones inmigratorias, pero es una relación abusiva y a veces el estar ilegal es como parte del abuso. claro. Si me Ajá. dejas, te reporto a Y inmigración. eso Sí. sucede tanto en hombres como en mujeres. Exactamente, exactamente. Y es interesante con el VAWA porque el VAWA se puede usar para estas personas con prohibiciones supuestamente permanentes, pero necesita haber una conexión entre el sufrimiento, el maltrato y la salida y reingreso. Por ejemplo, estamos hablando de una persona que ha estado aquí en los Estados Unidos más de un año, se va, reentra, tú sabes, diferentes circunstancias así, que supuestamente la ley dice que tienen esta prohibición permanente, pero a veces podemos usar VAWA para ayudarlo, pero tenemos que enseñar que ellos estaban saliendo y entrando por culpa de este esposo o esposa abusivo. Y nosotros realmente exploramos esta conexión para poder hacer un caso que ayuda Claro, a la persona. También tal vez el asilo es algo que podemos usar, aunque esta persona tenga una prohibición así tal como se dice, permanente, pero no es permanente. Pero si tienes una deportación anterior, entonces no calificas para el asilo, pero hay otra opción que se llama withholding, que es similar, muy similar al asilo. No resulta en la residencia, pero sí resulta en un estatus. mm, Y en el momento, si logras poder recibir el asilo, en el momento de recibir la residencia en base a ese asilo, se puede hacer aunque tengas una de estas prohibiciones supuestamente permanentes. También nosotros estamos hablando de procesos administrativos, procesos que se puede pedir a inmigración antes de estar en proceso de deportación. Pero si tienes una de estas prohibiciones supuestamente permanentes y terminas en proceso de deportación en la corte, aún puede obtener la cancelación de deportación en corte, a menos, por supuesto, que haya estado previamente en un proceso de deportación. Entonces no tienes esa oportunidad dos veces. Acuérdate, a esto me trae a otro tema que quiero explicar. Nuestra oficina es una oficina exclusivamente de inmigración, pero nosotros nos enfocamos más en procesos con el servicio de inmigración.
nosotros no somos abogados de corte. Nosotros tratamos de ayudar a los inmigrantes antes. Antes de tener el problema. Exactamente. Por eso es que yo siempre le digo a los clientes, no espere hasta que inmigración esté en su lugar de empleo, no espere hasta que inmigración esté tocando en su puerta. Hay muchos procesos que los inmigrantes pueden hacer para legalizar su estatus sin nunca tener que ir a la Claro. corte. Y nuestra oficina se enfoca más en esos procesos para ayudar a los clientes antes que estén en proceso de deportación. También cuando estoy hablando de órdenes de deportación, hemos estado hablando mucho de personas que tienen una orden de deportación, salen y reentran, tienen esta prohibición supuestamente permanente. Pero cuando estoy hablando de órdenes de deportación, puede ser de la corte o puede ser de la frontera. Y eso es lo que las personas no entienden. Esa parte es muy, muy, muy interesante porque a veces las personas están entrando por la frontera, los oficiales lo cogen y lo sacan del país sin tener una orden formal de deportación. Pero a veces cuando estás entrando ilegalmente al país, te dan ahí mismo en la frontera una orden de deportación formal. Y cuando depende del oficial en realidad. Claro. A veces muchas personas entran, lo cogen y lo sacan y ya, no hay ningún problema. Y a veces cuando entran, lo cogen y le ponen en el expediente que lo deportaron formalmente, aunque están haciendo la misma cosa. A veces Sí, unas veces la anotan y otras no los anotan. Exactamente. Y a veces cuando lo anotan como se dice en inglés, catch and release. Lo cogimos y lo sacamos. Y a veces lo anotan como esto es una deportación formal. Y depende de las consecuencias. Y en vista de todo lo que usted ha hablado, yo creo que la mejor opción es llamar por teléfono. Claro, 916-313-9072. 916-313-9072. Es extremadamente complicado, Sí. extremadamente complicado. Y yo no quiero que los oyentes estén escuchando y digan, no, yo tengo una prohibición permanente, no puedo. Porque depende de las circunstancias si puede o no puedo. O no quiero, al contrario, que una persona diga, sí, bueno, yo puedo aplicar para esto, puedo aplicar para aquello. No, tengo que analizar su caso en específico a ver si calificas o no, si le conviene o si hay otra opción que le convenga más. Llámanos 916-313-9072. 916-313-9072. Usted habló de deportación en corte y deportación en la frontera, pero ¿cómo una persona sabe si le dieron una orden de deportación en la frontera? Exactamente. Es una muy buena pregunta. Es interesante porque hay un proceso que por sus siglas en inglés se llama FOIA, FOIA, y eso le da derechos a las personas ver qué documentos el gobierno tiene en su nombre, con sus huellas. Nosotros podemos hacer un proceso en donde le pedimos a las diferentes agencias para información sobre qué ellos tienen en su expediente. Claro. Y ahí podemos mirar los documentos a ver si tienen una orden de deportación o si simplemente lo cogieron, le tomaron las huellas y lo dejaron salir otra vez. Eso es algo que las personas por sí mismas no saben. Es algo que nosotros tenemos que mirar los documentos y determinar cómo hicieron ese proceso. Y es una cosa completamente ilógica en realidad. Eso Porque estoy viendo. es una cosa con suerte o mala suerte. Porque a veces las personas entran, le toman las huellas y ponen en sus papeles catch and release. Lo cogimos y lo sacamos. Y a veces las personas entran y hacen el mismo proceso. Le toman las huellas y todo. Pero en vez de ser un catch and release, como decimos en inglés, coger y sacar, es una deportación en la frontera. Y entonces depende de eso, depende de qué. O sea, depende de cómo le va el día al oficial prácticamente. Eso es lo que me está. Sí. Y entonces, una persona que tiene orden de deportación, pero no se ha ido a ningún lugar, ¿tiene opción? Sí, tiene mejor opción. Si tienes una orden de deportación, pero no
no lo deportaron o nunca saliste del país, o sea, recibiste tu orden de deportación y Pero te te quedaste. quedaste. Sí, exactamente. Esas personas tienen mejor opciones. Típicamente el proceso, y otra vez, estoy hablando de lo general, yo no le estoy Claro. diciendo a ningún oyente específicamente, si usted califica, no, tengo que mirar sus papeles y hablar No. contigo Es que es permanente. un programa muy corto. Sí, sí, pero por lo general, si tienes una orden de deportación, pero no se ha ido, existe una avenida para poder recibir la residencia y el proceso es el siguiente. Un pariente presenta una petición de parte suya, una I-130, y eso es, por ejemplo, si la persona se casó con un ciudadano americano, tiene un padre o un hijo más de 21 años, algo así. Después tenemos que hacer un perdón y cuando aprueban ese perdón, hacemos un segundo perdón. Y después la persona va al extranjero para su entrevista de visa de inmigrante, pero cuando van al extranjero ya van con sus perdones y su petición aprobada. Aprobado. Sí, sí, Eso es una entonces, garantía. sí, bueno, sí, es un proceso mucho mejor porque en vez de tener que esperar 10 años en el extranjero, estamos hablando de un periodo de 2 semanas, Claro, típicamente. claro. Es un mejor proceso. Pero otra vez, eso es algo que tenemos que ver en situación a situación si la persona califica o no. Llámanos 916-313-9072, 916-313-9072. Abogada, yo he oído hablar del perdón 245I. ¿Usted puede contarnos sobre esta opción? ¿Es cierto que quita la prohibición permanente? ¿La cura? Bueno, para la 245I, la persona tiene que haber ya estado en los Estados Unidos diciembre 21 de 2000 y tienen que tener una petición de abril 30 de 2001 o antes. Y en ese caso pagan una penalidad adicional de $1,000. La 245I es una ley vieja, pero es una ley muy buena. Hasta hoy en día yo he estado ayudando a personas con esta ley vieja de la 245I. Es para personas específicas, personas que estaban en los Estados Unidos diciembre 21 de 2000 y que tienen una petición presentada de parte de ellos antes de abril 30 de 2001 o abril 30 de 2001 o antes. Ahora, te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si usted era una niña aquí en los Estados Unidos en diciembre 21 de 2000 y vamos a decir que un tío presentó un caso para tu mamá y tú como menor estabas incluida en ese caso. A lo mejor nunca recibiste la residencia en base a esa petición, pero puedes usar simplemente que esa petición hubiera sido presentada. Puedes usar esa petición para poder recibir la residencia hoy en día. Tú sabes, por ejemplo, si tienes un pariente hoy en día que la pida. Ahora, también hay personas, por ejemplo, que en ese momento estaban aquí legal y casadas. El esposo presentó un caso de parte de ellos, pero nunca siguieron el caso. Sí, Se hay muchos así. mudieron, sí, se mudaron, se rompieron con el esposo, nunca siguieron con el caso. Ahora están casados con otra persona o tienen un hijo más de 21 años de edad americanos. Ellos pueden usar el nuevo pariente que le presente una nueva petición y esa petición vieja que nunca fue aprobada, pero que existe. Y con eso pueden calificar para la ley 245I. Claro, porque comprueban que lleva años. Exactamente, exactamente. Y también a veces esos papeles se pierden o nunca tuvieron esos papeles. Por ejemplo, en el caso de, yo era una niña y mi tío presentó un caso para mi papá y yo era niña en ese momento. Usted a lo mejor no tiene los papeles, pero antes estábamos hablando del FOIA. Y con ese FOIA podemos recibir una copia de esos papeles que estaban presentados, por ejemplo, para un padre cuando tú eras menor de edad. Y con eso podemos usar esos papeles para poder lograr esa 245I. Ahora,
La 245I no cura la prohibición permanente, o sea, si tienes una orden de deportación, saliste y reentraste, o si llevas más de un año ilegal en los Estados Unidos, saliste y reentraste, la 245I no lo ayuda en ese sentido. La 245I solo cura el trabajo sin autorización, o sea, trabajar sin permiso, y estar presente en los Estados Unidos sin una admisión ilegal, o sea, haber entrado ilegal y haber estado ilegal en los Estados Unidos. Como ves, todo lo de inmigración es difícil, sumamente complicado, porque si cambias una cosita, cambia completamente las opciones. A veces hay personas que van a notarios o van a abogados que no especializan en este tipo de ley y si tú no te dedicas, si tú no te enfocas exclusivamente en inmigración, es absolutamente imposible que sepas las diferencias en estas categorías. Es muy complicado, las fechas son críticas, las admisiones, las salidas, qué tiene inmigración en su expediente, qué tiene la CBP en su expediente, todo esto, qué parientes tienes, todo esto completamente cambia el análisis y las personas a veces se perjudican cogiendo consejos de notarios o de abogados que no tienen esta información. En vez de ayudarlo, le está diciendo a inmigración, mira, estoy aquí y no califico para este beneficio por cual apliqué. Puede salirle más barato, pero también más hundido. Exactamente, porque puede presentarse con gran problemas. Por eso, si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, llámanos al 916-313-9072, 916-313-9072. Ya se nos acaba el tiempo. Si tienes preguntas sobre cualquiera de los temas que se discutieron hoy o cualquier problema inmigratorio, llámanos 916-313-9072, 916-313-9072. Recuerde que un buen consejo vale más que 1000 lamentaciones. Usted está escuchando Inmigración, sus derechos legales, con la abogada Melissa Oakley, patrocinado por el grupo de abogados de Rancho Law Group. Si tiene preguntas relacionadas con cualquiera de los temas que se escuchan en el programa de hoy o tiene inquietudes sobre su estado legal, llame al 916-313-9072 para hablar con uno de nuestros representantes. Somos una de las principales firmas de inmigración en el norte de California y cuando se trata de proteger sus derechos legales, The Rancho Law Group es la opción preferida por la comunidad hispana. Nuestro equipo de profesionales altamente calificado y confiable está compuesto por un grupo diverso de inmigrantes que entienden los desafíos que usted enfrenta. Deje de vivir con miedo y confíe en nosotros para defender sus derechos. Nosotros iremos de la mano con usted de principio a fin, desde tarjetas verdes, visas de matrimonio, perdones y más. The Rancho Law Group está aquí para ayudarlo. No espere un minuto más. Nuestro equipo está disponible para atender su llamada en este momento. Llame al 916-313-9072 para programar una consulta sin compromiso alguno. Las consultas están disponibles en Sacramento y Stockton de lunes a jueves y los sábados solo con cita previa. Llame al 916-313-9072 o visite therancholawgroup.com para programar su cita. La información provista en este programa no es ni pretende ser un consejo legal. Para obtener respuesta a una situación específica, consulte con uno de nuestros abogados o asesor legal de sus opciones para obtener asesoramiento.